Bueno, bien, hoy quiero contarles que vamos a arrancar con la segunda parte del video de juego. La primera parte era de Piaget, esta segunda parte tiene que ver con Vygotsky. Y bueno, vamos a enlazar algunas cuestiones también que veníamos trabajando de otras unidades que se enganchan porque, bueno, claramente está en la coherencia de estos autores, aunque enlazan lo que es el juego. Tienen algunos puntos en común, pero algunos puntos diferentes. Sabemos que Vygotsky le da mucha importancia a lo contextual, ¿sí? A las relaciones sociales, a que los procesos vayan, digamos, acontezcan desde lo intersubjetivo a lo intrasubjetivo, o desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico, y que primero siempre como que desliza las cuestiones que acontecen en el desarrollo cognitivo y desarrollo de la persona desde un contexto. Bueno, Bueno, entonces lo que decimos es que el juego en realidad parte de toda acción del niño y el niño despliega su accionar a partir de la percepción que tiene del mundo, ¿sí? De lo que va percibiendo, va interactuando. A partir de esas acciones está impulsado, digamos, a manifestar todo lo que siente a partir de lo que percibe. ¿Esto qué significa? Que primero hay como una primacía de este mundo sensorio-motor o sensorial, ¿sí? O más ligado a lo físico, para que después pueda ser de a poco, digamos, a partir de ciertos conceptos que introduce Vygotsky, a ser transformado, digamos, y poder ser... la palabra no es transformado, sino complejizado, ¿sí? A poder establecer lo que él después llama esa ley general, la ley general, muy bien, de las funciones psicológicas superiores, ¿sí? Entonces, lo que va a decir es que el juego, a medida que el niño, digamos, primero coincide ahí con Piaget, es que a través del juego, el niño lo que puede hacer a través de este accionar y estos impulsos y esta percepción es poder satisfacer un poco esas necesidades y esos deseos. Y a medida que el niño va creciendo, lo que va sucediendo es que va pudiendo como aplazar, ¿no?, la realización de esas necesidades. Entonces, en este aplazar, aplazar como desplazar, como que se vuelva algo un poco más largo en el tiempo, como que se detenga, el poder detener esa necesidad tan inmediata de algo físico, a poder retardarlo, lo que va a hacer es que le va a dar lugar a los psíquicos, ¿no? A que entre en juego la imaginación, ¿sí? Cuando se puede desplazar, digamos, todas las necesidades físicas, es porque empieza a haber control desde lo cognitivo y lo mental, ¿sí? Desde que ya no nos dejamos llevar por esto que acontece tan rápido, esto que percibo, esto que siento desde la afuera, ¿sí? Que me impulsa, que puede ser desde una pelota, un juguete, lo que lo rodea en su ámbito familiar, amistoso, escolar, sino que ya puedo como medir esos impulsos, ¿sí? Y empezar a tener cierto control. Cuando el niño empieza a manejar un poco este aletargamiento o este alargamiento de estos deseos y esta satisfacción de estas necesidades, empieza a satisfacer, digamos, esas necesidades, pero en forma fantasiada. ¿Cómo? Creando un contexto imaginario. Y eso se lo otorga el juego. El juego le da al niño esa creación fantástica, fantasiosa, ficticia, de ese como si, que esto también lo hablábamos con Piaget. Bien, el niño ahí puede empezar a reconsiderar esta cuestión de la fantasía, ¿sí? Que le va a otorgar un plano imaginario. Entonces ya entra la imaginación en juego, ¿sí? Entra la imaginación en juego
Y Vygotsky dice que la imaginación es una actividad consciente, específicamente humana, y que entra dentro de lo que son las actividades psicológicas superiores, ¿sí? Es decir, es algo puramente y exclusivamente humano, el imaginar, el hacer como si, el hacer que me invento algo en mi cabeza que está sucediendo. Sucede en lo imaginario, pero no está sucediendo en lo real, ¿sí? Y a través del juego se enlazan como esos dos planos entre lo imaginario y el contexto en el que se encuentra el niño, ¿sí? Bien, esta creación de una situación imaginaria, obviamente que es lo principal y es la característica principal del juego infantil, ¿sí? Cuando preguntamos o cuando pregunto cuáles son las características del juego en Piaget o en Vygotsky, es esto justamente, definir qué es un juego, ver de dónde partimos, de lo perceptivo, de lo contextual, ¿sí? Que hay un desarrollo junto con el desarrollo cognitivo del sujeto hacia lo individual, hacia esta ley general, las leyes psicológicas superiores que plantea Vygotsky, y obviamente estos condimentos que van haciendo la definición de juego para este autor, como puede ser la imaginación, como puede ser el contexto imaginario, que es la característica principal del juego, ¿sí? Crear algo. Bien, y para esto, obviamente, dice, el desarrollo del juego en el niño va a ser el pasaje de situaciones, escuchen esto, con predominio de la imaginación por sobre la regla a otras en las que el influjo es inverso. Es decir, primero, en una primera instancia, ya dijimos, primaba lo sensoriomotor. En un segundo momento, esto lo establezco yo así arbitrariamente por lo que les vine explicando recién. En un primer momento aparece lo sensoriomotor, lo perceptivo, la necesidad más corporal ligada a lo físico y a lo contextual, ¿sí? Luego aparece la imaginación, esto de aletargar y de retrasar estas necesidades físicas de una manera tan inmediata, ¿sí? Esta como lentificación de esta satisfacción de estas necesidades hace que tengamos un control mental, ¿sí? Y hace que mentalmente estemos más conscientes y podamos aplazar esas necesidades, con lo cual podemos empezar a pensar, ¿sí? Y a planificar, con lo cual eso le da al niño la estrategia para que a partir de la imaginación pueda crear un escenario imaginario. Y esta es la característica principal del juego, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Bien. Primero, en los primeros juegos va a ver que lo imaginario, lo perceptivo, va a ser a predominio de lo simbólico, ¿sí? Primero, como lo más urgente, lo más físico, lo que está más ligado a lo corporal y a lo ambiental, va a predominar por sobre lo simbólico. Y en otro momento va a predominar lo simbólico sobre esto, ¿sí? Lo más elaborado, lo más complejo, por sobre estas necesidades más físicas, ¿sí? Pues por sobre la percepción y por sobre el impulso a la acción. Bien, esto es lo que nos dice Vygotsky de cómo se va desarrollando el juego, ¿sí? El momento, obviamente, en que el niño pueda hacer esta diferenciación, ¿no?, entre impulso y percepción. Bien, entonces tenemos que cuando el niño empieza a diferenciar este accionar, este impulso por sobre lo que percibe, ya es un primer momento, y un segundo momento que pueda poner el significado sobre el objeto o sobre esa acción, ¿sí? Es decir, este pasaje o este cambio, por ejemplo, se brinda el ejemplo de que el niño utilice un objeto como puede ser un palo de escoba para representar o hacer que es un caballo, ¿sí? Puede ser una canasta que sea un carrito de supermercado, puede ser otra cosa, es decir, reemplazar ese objeto por algo que él quiera, ¿sí? O que él desee en ese momento. Esa es la función de la imaginación y del símbolo. Si reemplaza, esto ya lo dijimos en el video anterior, reemplaza algo ausente a otra cosa que el niño quiere que esté. Y ese significado que le va a otorgar el niño, ¿sí?, como que lo va a imprimir de significado a ese objeto,
va a primar todo su juego por sobre ese significado, haciendo que, por ejemplo, él es el llanero solitario, que es un vaquero, que va arriba de su caballo, que tiene aventuras, que es Don Quijote, etcétera, etcétera, por sobre el propio objeto que es verdaderamente el palo de escoba. Entonces acá sí empieza como a primar ese significado. Entonces acá explica un poco esta ecuación y estas fórmulas del objeto, primero sobre el significado y luego la inversión del significado por sobre el objeto o la acción. Bien. También dice que cuando hablamos de procesos psicológicos superiores, de estas funciones psicológicas superiores, significa que hay un carácter mediatizado por los signos. Es decir, hablamos de signos cuando hablamos de símbolos, ¿sí? Es que está predominando lo simbólico. Y todo esto a partir del lenguaje. Esto ya hay que tenerlo en cuenta y ya lo sabemos. El lenguaje es el gran como reemplazador de todos los objetos. No hace falta decir cartuchera para saber que acá tengo una cartuchera, por ejemplo. Ya con el hecho de mencionarla, yo la traigo, ¿sí? Algo en ausencia lo traigo en presencia a través de la palabra, que es el signo. Bien. Bien, y también aclara que, bueno, que toda esta cuestión de los procesos psicológicos superiores tienen su origen en las relaciones sociales, contextuales, y que detrás de todas estas funciones superiores ya internalizadas por el sujeto, se encuentran las relaciones sociales, se encuentra el plano social, ¿sí? Porque acuérdense que Vygotsky aboga siempre por estas dos cuestiones, ¿sí? El desarrollo en dos planos, en lo social y luego en lo individual, o sea, en lo cultural y luego en ese insight o en esa internalización, ¿sí? Que está en modo mental, digamos, cuando está en uno mismo. Entonces, lo que va a suceder para acceder o llegar a este juego simbólico es que el significado lo que va a hacer es prensar, ¿sí? Y ponerse por sobre todas las acciones y por sobre los objetos reales, ¿sí? Bien. Bien, por último y no menos importante, está muy bueno que este texto nos aclara por qué el juego está establecido en Vygotsky como una zona de desarrollo próximo. Bien, porque habíamos hablado que la zona de desarrollo próximo sería como poder pensar si un lugar donde el niño o el sujeto se siente acompañado, donde todavía no puede desarrollar ciertas cuestiones en forma individual e independiente,